Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro nuevo podcast de entrenamiento Perfect Elite. Esto es para profesionales, ¿sí? Hoy quiero que aprendas algo que debe ser un recurso muy valioso para ti en lo que tiene que ver con aprendizaje, con prospección, con muchas de las cosas que envuelve tu negocio de network marketing. Y es una de las más importantes. Así que toma nota de esto y cómo lo vas a desarrollar. Precisamente en el podcast pasado habíamos comentado que ibas a aprender a contar historias, pero esa historia tiene que ser la tuya para la prospección. Tienes que aprender a contar la historia de tu crecimiento en el negocio, ¿sí? Tienes que aprender a contar la historia de cómo eras antes y de las cosas que no te gustaban y de lo que estás realizando, ¿sí? Cuando nos pusimos a analizar este libro de Eric Ward, precisamente, él mencionaba que él aprendió a contar la historia de su vida, ¿sí? Así es que hoy precisamente debes tomar nota porque de aquí depende el que vayas a contar la historia de tu vida, ¿sí? Aprender a contar historias, como habíamos dicho la vez pasada, era algo muy valioso, sigue siendo muy valioso para crecer el negocio y seguirá siendo muy valioso para crecer el negocio. Y es que mira, a las personas no les interesa saber tanto de esto, de aquello, de la prospección, si no has contado tu historia, no sabes cómo empezaste, porque los vas a aburrir, ¿sí? Hasta morir. Entonces tienes que trabajar en tu historia personal. Precisamente el experto Eric Work decía que él trabajó en su propia historia durante mucho tiempo y la cambió varias veces. Fíjate que al principio decía algo como esto: hola, mi nombre es Eric Work, soy un fracasado retirado. Para cumplir los 23 años de edad yo ya tenía 18 trabajos y estaba comenzando a pensar en mi futuro, que mi futuro no sería bueno. Estaba avergonzado por mi falta de resultados y estaba buscando desesperadamente una manera de hacer algo con mi vida. En 1988 fui introducido al mercado en red y fue algo que cambió mi vida. En lugar de tener miedo del futuro, ahora estoy emocionado. Y él agregaba lo que fuera apropiado en base al nivel de éxito de ese momento. ¿Sí? Él cuenta que el tema de su historia cualquiera lo puede hacer. Dice, si yo pude hacerlo, cualquiera lo puede hacer. Y funciona. Se usa todo el tiempo. En reuniones, en llamadas de conferencia, en muchas. Sin importar cuál sea tu historia, tú tienes que crear una historia convincente, ¿sí? Recuerda lo que te mencioné anteriormente. Tu historia tiene que llevar estos 4 elementos. Tus antecedentes. Escucha bien. Tus antecedentes. Número 2. Las cosas que no te gustan sobre tus antecedentes. Número 3. Cómo el mercado en red o tu compañía te rescató. Y número 4, tus resultados o cómo te sientes sobre el futuro. Debes tomarte el tiempo para crear esta historia y comentarla en cada oportunidad que tengas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, crear nuestra propia
historia. Fíjate lo que hacía él precisamente, que me parece curioso cuando él contaba su historia, porque dice que él escucha a uno de los presentadores y una y otra vez escuchó la presentación tan poderosa y efectiva que tenía la otra, pues que era su blind, su crossline, alguien que tenía resultados sorprendentes, y dice que él empezó a escribir palabra por palabra en su cuaderno. Cuando la completa, entonces él graba su propia voz dando la presentación, palabra por palabra. Misma historia, mismos chistes. Todo era exactamente su presentación. Pero, ¿qué crees? Que después de terminar la reproducción, pues era terrible. Dice que su voz no tenía energía. Era aburrido. La llegó hasta odiar. Así que dice que tuvo que grabar una y otra vez hasta que fuera aceptable su presentación. Y al final tenía la presentación en una cinta de audio y la escuchaba una y otra vez en su auto. ¿Cómo es? Esto es importante que lo tomes en cuenta. Tienes que escucharte convincente. Y él menciona que llegó a escucharla 500 veces y para entonces esa cinta ya la había memorizado. Ese audio, esa historia ya la había memorizado. Tanto que la conocía, dice él, al derecho y al revés. Podía comenzar desde cualquier ángulo su presentación y continuar desde allí. ¿Sí? Él tenía miedo de hacer una presentación al principio, pero después de pasar de tener miedo a dar una presentación, pues ahora tenía la oportunidad de hacerlo constantemente en llamadas, en conferencias, en juntas, y se convirtió en un presentador en reuniones locales, en los mejores lugares y más grandes, inclusive en convenciones. ¿Sí? Esto te debe ayudar a pensar, pues, qué tan aceptable tiene que ser tu historia, que tú debes hacerlo de las vivencias que tenías antes de conocer este negocio, de lo que fue para ti el conocerlo y de lo que ha sido para ti seguir a futuro. Dice Eric que para él la evolución para convertirse en un presentador pasó por varias etapas. Primero fue el aprender su historia. Después, en segundo lugar, el aprender la presentación estándar sobre la oportunidad de negocio. Y tercero, aprender diferentes presentaciones de entrenamiento. ¿Cómo ves? ¿Ya estás en eso? Ahora, ¿qué te parece si trabajas para poder convertirte en un presentador? Espero que no vayas a pensar que no lo puedes hacer. Recuerda lo que dijo Eric al principio. Si yo pude, cualquiera puede hacerlo. Espero que te sirva este podcast y continuaremos con el siguiente entrenamiento la próxima vez.